¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Esto es Ventanilla 28, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo y como todos los días tenemos invitados, nos acompañan funcionarios del gobierno federal, estatal, municipal, diputados locales, federales, senadores, para conocer más de cerca qué están haciendo en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León. En esta ocasión está con nosotros Asael Sepúlveda, él es coordinador de la fracción del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado. Bienvenido, Asael. Eduardo, Gracias por acompañarnos. un gusto saludarte y un gusto poder saludar a tu auditorio. Y un gusto que un periodista esté en el Congreso del Estado. Pues ya nos tocaba, ¿no? Ya nos tocaba. ¿Qué están haciendo, Asael, tu periodista con experiencia en carrera política? ¿Qué están haciendo desde la fracción del Partido del Trabajo en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León? ¿Cuál es la agenda legislativa, le llaman? La agenda legislativa tiene que ver con los principales problemas de nuestra sociedad que pasan por los problemas de ingreso económico, los problemas de salud y los problemas de educación, que ninguno de estos renglones ha sido suficientemente atendido. Se ha hablado, tú lo sabes, de décadas perdidas en nuestro país por malas políticas económicas. Se han incrementado los niveles de pobreza. En los últimos años pasamos de 26 millones de personas en pobreza, ahorita debemos andar como en 60 millones en situación de pobreza y muchos de ellos en pobreza extrema. ¿Eso qué quiere decir? Que las políticas económicas implementadas por el gobierno, principalmente el gobierno federal, pues han sido políticas fallidas, ¿no? Generan pobreza y generan que grandes masas de compatriotas se conviertan en migrantes, se vayan a los Estados Unidos. Y lo comento ahora que hay preocupación por los migrantes centroamericanos que están entrando a México, indudablemente van a llegar a Nuevo León, pero son 3,000 o 4,000. Muy poquitos comparados con los 13 millones de mexicanos o más que se han tenido que ir a los Estados Unidos porque nuestro país no les ofrece oportunidades de desarrollo y de bienestar. ¿Pero qué están haciendo? Bueno, son estadísticas, estamos impulsando una agenda legislativa. Hay que recordar que la función principal del Congreso es legislar, hacer leyes, sí, y le toca aplicarlas al Ejecutivo. Entonces, nuestra agenda abarca programas de educación, primero que se institucionalice una ley de educación inicial. Ahorita ya es obligatoria de preescolar hasta preparatoria, aun cuando no se está cumpliendo con ello. Es noticia cada septiembre docenas de miles de rechazados en preparatoria. Y no es obligatoria la educación inicial. Los estudios de diversas universidades alrededor del mundo muestran que un país le va mejor si invierte en educación inicial y preescolar. Y México no lo está haciendo en medida suficiente. Hay que tener presente que los modelos de más alcance mundial en materia de educación temprana se generaron aquí en Monterrey, se generaron en la zona norte de la ciudad, son los famosos CENDI, los Centros de Desarrollo Infantil, que se crearon hace 28 años ya, a instancias del Frente Popular Tierra y Libertad y que actualmente son un modelo muy exitoso. ¿Y es un modelo exitoso? Además, acabamos de tener el 18º Encuentro de Educación Inicial y Preescolar que congregó investigadores de 25 países que vienen a intercambiar diversas experiencias. Son científicos de alto nivel que vienen desde Finlandia, Japón, China, Alemania, Australia, etcétera. Estados Unidos, desde luego. Entonces, y que venturosamente tuvimos en el penúltimo día del encuentro la visita del presidente electo, quien hizo público compromiso de regularizar los CENDI. ¿Qué quiere decir regularizarlos? Mira, desde hace 28 años se tiene que litigar en la Cámara de Diputados que asignen presupuesto para que los CENDI sigan funcionando. ¿Por qué? Porque trabajan desde la oposición al gobierno y muchas veces en contra del gobierno. Entonces, uno de los primeros temas en la agenda legislativa es que se haga obligatoria y se destine presupuesto suficiente para que la educación inicial se extienda a todos los niños en edad. Ahorita los CENDI tienen largas filas de espera. No hay espacios suficientes. Hay 13 en operación, pero hay 12 que están en obra gris, nada más aquí en el área de ¿Cuánto requieren? Para que operen, es que mira, realmente es un porcentaje muy pequeño de la población la que se atiende. Hay 13 aquí en Nuevo León, que es donde nació el modelo, 72 en todo el país, contando estos 13, pero debe haber miles de CENDI. ¿Por qué? Porque hay miles de niños que requieren de esas atenciones. Y
Es muy importante que pongamos atención en el nombre, son centros de desarrollo, no son guarderías como equivocadamente alguien las menciona. Los niños no se guardan, se desarrollan, se les cuida alimentación, se les da estimulación temprana, porque en la medida en que hacen ejercicio y van aprendiendo cosas de una manera dirigida, se va desarrollando su cerebro de una mejor manera. Por eso sus indicadores son tan altos. Entonces, regresando a tu pregunta inicial de cuál es nuestra propuesta legislativa, es que la educación temprana se eleve a la categoría de ley y que sea obligatoria. Y en un segundo momento, no solo la educación temprana, sino incluso en las escuelas para padres previas al nacimiento del niño. O sea, esos 9 meses que la criatura está en el seno materno, si la madre no se cuida, si no se alimenta correctamente, si no hace los ejercicios adecuados, pues el niño va a pagar las consecuencias. ¿Escuelas previas? Sí, eso se está haciendo ahorita, ¿verdad? Y eso que tú sabes que venimos de un año en donde el gobierno federal nos hizo la gracia de congelar los recursos de los CENDI, que ahí están y se están ejerciendo, que decían que se fueron a una cuenta de inversión, pues así lo exige la Secretaría de Hacienda, son recursos federales. ¿Tú te acuerdas de esa historia? Sí, sí. Recursos de procedencia sospechosa, pues vienen de Hacienda. Asael, para quienes no conocemos a fondo cómo funciona un CENDI, quiero abordar ese tema ya que claro lo abordaste. Sí. ¿Qué es un CENDI? ¿Cómo funciona un CENDI? Mira, los CENDI, ¿quiénes pueden acceder a un CENDI? Los CENDI nacen en su primer momento de la necesidad de las madres trabajadoras de que alguien les cuide a sus hijos. El viejo modelo de familia donde el marido era el proveedor y la mujer se quedaba en casa, ya no puede ser porque los salarios son bajísimos, tienen que salir los dos a trabajar. Pero bueno, ¿quién cuida a los niños? Hace años pues los cuidaba la abuela, la tía, la vecina. Entonces, esa demanda se cubrió con el Centro de Desarrollo Infantil y lo primero que se hizo es, bueno, ¿dónde están los mejores modelos para el desarrollo infantil? Y se encontró que estaban en Cuba y en Canadá. Entonces se trajeron los modelos de los círculos educativos cubanos, los modelos educativos canadienses, y aquí se tradujeron en los centros de desarrollo infantil, que debo decir nacieron en 1990. Entonces, ¿qué se hace? El niño entra y hay un cuerpo técnico que lo atiende, no son solo educadoras, están las asistentes educativas, pero todo CENDI tiene un médico, una enfermera, una psicóloga, una trabajadora social, una nutrióloga, y lo estoy diciendo en femenino porque son casi puras damas las que los dirigen. Entonces, el niño es recibido en la mañana, se le revisa que venga en buen estado de salud, y a todos los niños cuando son inscritos se les hace una evaluación diagnóstica, es decir, se les pesa, se les mide su estatura y el diámetro cefálico, y se les da alimentación programada dentro del CENDI. A mitad de ciclo se vuelven a hacer las mediciones y al final del ciclo. Entonces se encuentra un crecimiento en cuanto a estatura, peso y diámetro cefálico. Y las actividades que desarrollan en un CENDI están encaminadas para que su desarrollo neuronal sea óptimo. O sea, un niño que es estimulado, un niño que interactúa con otros niños y que hace los ejercicios adecuados, es un niño en donde sus conexiones neuronales van a ser óptimas, se van a potenciar. En cada encuentro CENDI siempre causa sorpresa, a pesar de que se ha hecho muchísimas veces, niños de 4 o 5 años que pronuncian de memoria discursos de 10, 15 minutos. Y gobernadores, investigadores extranjeros, ahora el presidente electo dicen, oye, ¿cómo le hacen para que el niño se aprenda todo eso? Porque el cerebro humano tiene esas capacidades, si se le estimula y se le conduce adecuadamente. Esencialmente eso es un CENDI. Entra el niño desde los 45 días de nacido y se egresa a los 5 años, 11 meses de edad. ¿Por qué esa edad? Porque a los 6 años debe entrar a la primaria. Ahora ya los CENDI tienen primarias de tiempo completo, que estamos batallando un poquito con el presupuesto porque a veces los distintos niveles de gobierno no le entienden a estas necesidades. Y hay lista de espera. Larguísima, sí, ese es uno de los problemas. Dice, ¿por qué no me le dan entrada a mi hijo si se necesita? Porque no hay suficiente CENDI. Sí. Pero hay uno en obra gris en la CROC, hay uno en obra gris por allá en la Alianza, se nos quedó uno en Santa Catarina, otro en Montemorelos. ¿Por qué? Porque el recurso que llega se le entrega a quien debe hacer la construcción, o los municipios o el COSE, y de repente se les acaba el presupuesto y no acaba en la construcción. No me preguntes por qué, aunque ya lo has de sospechar. Entonces, lo que queremos es que se terminen esos y muchos más CENDI, que por cierto te debo decir ahora con el huracán de la costa del Pacífico, el huracán Vila dañó de manera grave el CENDI Paulo Freire, que está en una comunidad llamada Tuxpan.
en la costa del Pacífico, en Nayarit. Así. Se inundó todo, se perdió todo, todo, de todo, de todo. Entonces ahorita estamos haciendo cooperación precisamente para ayudarles. Pero bueno, es uno de los 72 que se tienen en el país, pero debería haber 100 veces más. O sea, tantos CENDI como primarias tenemos. ¿Y qué puedes hacer como diputado, representante de una fracción? ¿Cómo la llevas con las demás fracciones para impulsar esto? Debo decir que muy bien. Hemos encontrado mucha capacidad de diálogo con los otros 7 partidos, porque ahora somos 8 partidos Sí. en el Congreso, distintas formas de pensar, lo cual es bueno. Entonces, necesitamos que se eleve a la categoría de ley la obligatoriedad de la educación inicial para llevar este beneficio a muchos más niños. Y para que se haga, por ejemplo, obligatorio los desayunos escolares en la primaria. Tú eres de una generación bastante más joven que la mía, pero a mí me tocaron los desayunos escolares. Yo hice en la primaria aquí en la Sierra de Linares y llegaban las camionetas del INPI y se hacían desayunos escolares. Ahorita no hay INPI, tal acuérdame cosa. las siglas del INPI. Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Lo dirigía doña Eva Sámano de López Mateos. Después lo convirtieron a nivel estatal era IPI, Instituto de Protección a la Infancia. Luego lo convirtieron en los DIF, Desarrollo e Integración Familiar. Pero una de sus tareas centrales era proveer de desayunos y lo hacían hasta las rancherías y lo hacían muy bien. Yo me acuerdo que desayunaban muy bien. Entonces eso debe volver, porque ahorita llegan los niños a la escuela, ¿cómo van a aprender si no desayunar? O les dieron un refresco de cola y una pieza de pan que sirven para todo menos para nutrir. Ok. Asael, esto en materia de educación, ¿qué más trae el Partido del Trabajo en beneficio del ciudadano de Nogla? La ley del parto humanizado, es decir, tú sabes que Monterrey es la capital mundial de las cesáreas, por intereses económicos, no por la salud de la madre. Entonces, que el parto se humanice para fortalecer el vínculo materno-infantil, eso se debe elevar a la categoría de ley. Hay un negocio enorme de hospitales privados y de compañías aseguradoras que ven por su beneficio económico, no por la salud de niños. La ley de la lactancia, que ya se implementó, la ley de lactancia materna. Esto, el primer tema de los embarazos, ¿es hacerlo ley? Que el parto Ajá. sea natural, humanizado. Por ley. Sí, evitar que haya tanta cesárea, que es por intereses económicos, no por temas de salud. Y todavía peor, los médicos inducen a las madres a creer que la cesárea es lo mejor. No hay tal cosa, o sea, son intereses económicos los que ahí se juegan, ¿verdad? Promover la lactancia materna, o sea, un niño que no es amamantado, que no toma la leche de su madre, sobre todo en los primeros días, es un niño condenado a padecer enfermedades, muchas enfermedades evitables, años después. Ayer vino Manuel de la Hoz, secretario de Salud, y hablaba del banco de leche materna. Así es. Es seguir impulsando este tipo de impulsar acciones. ese tipo de cosas, pero que realmente se apliquen, ¿verdad? Entonces, esto en beneficio de la niñez. Y además que se garantice que los niños tengan acceso a alimentación adecuada, o sea, que se generalice esto para tener pues una mejor población. Todas estas iniciativas que nos has platicado, todas estas son muy ciudadanas. ¿Y son ideas del PT o son pláticas que han llevado a cabo con los ciudadanos, que los han impulsado? Mira, déjame decirte una cosa. Desde sus orígenes, el PT tiene entre sus principios la línea de masas, es decir, escuchar qué quiere el pueblo y sistematizarlo. O sea, las ideas no pueden salir de la cabecita de los cuadros del partido. Sí, pero todo lo que me has platicado es muy ciudadano. Es lo que la gente quiere. Ahora, en materia de salud, necesitamos cobertura de salud universal. Mira, cuando empezó el llamado régimen de la Revolución Mexicana, que luego lo pervirtieron y lo echaron a perder de manera grave, los modelos de salud se trajeron de Europa, eran de los estados de bienestar europeos. El modelo del Seguro Social se trajo de Alemania. Fue Álvaro Obregón, candidato, a ver cómo estaban los alemanes atendiendo sus sistemas de salud, porque allí nacieron los programas de bienestar, por otras razones, pero ahí nacieron, se traen el Seguro Social. Pero las generaciones posteriores, después de los 40, se hipnotizaron con el modelo norteamericano. Actualmente toda Europa tiene sistemas públicos de salud muy buenos. Estados Unidos no los tiene. En Estados Unidos la salud es un negocio. Pues hay norteamericanos que tienen que venir a México a atenderse o han ido a Cuba a atenderse porque el sistema de salud no los atiende a sus propios ciudadanos. Entonces aquí los neoliberales que nos gobiernan desde 1982 y que afortunadamente ya se van, se hipnotizaron con el modelo norteamericano y vendieron todo, desmantelaron el Seguro Social.
tú eres periodista y recuerdas que cuando se enferma la reina de Inglaterra va a un hospital público a que la atiendan. Cuando se enferma el rey de España va a un hospital público a que lo atiendan. Aquí manda a un político de alto nivel a que vaya al Seguro Social, va a decir, no, se escandaliza. Entonces el Seguro Social debería ser el más equipado y el que tuviera pues los mejores mecanismos de atención. Desgraciadamente está sobresaturado y prácticamente en quiebra. Asael, ¿cómo se acerca el ciudadano con su fracción, con la fracción del Partido del Trabajo? ¿Cuál es el acercamiento? Las personas que nos están viendo, Sí. A ver, yo me quiero acercar con el Partido del Trabajo y hacer propuestas. Claro que sí, mira, lo más inmediato sería ir aquí al centro, a Matamoros y Zaragoza en el Congreso. En la planta baja están las oficinas del Partido del Trabajo, ahí hay personal que los puede atender. Y en las comunidades, en el Distrito 2, yo tengo una oficina de enlace que está en la avenida Rodrigo Gómez, cruz con el arroyo del Topo Chico. Hay una construcción ahí que le llaman el barco, porque tú lo ves y te imaginas un barco. Bueno, yo tengo una oficina dentro de ese edificio y ahí está de 9 a 5 con personal que atiende demandas ciudadanas. Lupita Rodríguez, nuestra diputada, tiene su oficina de enlace por la calle de Almazán, junto al Tajo, en la colonia Tierra y Libertad. La maestra Esperanza Rodríguez, que representa el Distrito 20, acaba de abrir una oficina en el centro de García, en García, no en el centro, cerca del Polvorín, que es donde hay más gente con necesidades. Y Seferino Juárez, que representa el Distrito 1, la Alianza, también está en proceso de abrir su oficina en esa área encabezada, número 606. Qué bueno, que no pierdan ese contacto con el ciudadano. No, pero además tenemos las redes sociales, o sea, si nos buscan en Facebook, Partido del Trabajo, ahí nos van a encontrar y además tenemos mucha interacción. Tenemos un equipo de personas cuyo trabajo es estar contestando lo que la ciudadanía pregunta. Hay gente que escribe para preguntar cosas, gente que escribe para criticar o gente que escribe para insultar. A esos no les contestamos porque es perder el tiempo sin asunto, ¿verdad? Asael, ¿te parece si hacemos una pausa? Regresamos para ver qué se nos avecina en el 2019, cómo vamos a andar en presupuesto, qué están negociando en el Congreso, el tema de movilidad. Me dices que hay una reunión ahorita. Sí, ahorita está una mesa, bueno, ya se debe haber terminado el segundo día de la mesa de movilidad. Hacemos una pausa y claro regresamos. Que sí, con gusto. Bien, gracias por continuar con nosotros en Ventanilla 28. Estamos platicando con Asael Sepúlveda, coordinador de la fracción del Partido del Trabajo en el Congreso local, de toda la agenda legislativa que trae esta fracción. Asael, ¿qué nos espera para el 2019? ¿Cómo se andan presupuestos? ¿Qué están negociando ahí en el Congreso? Mira, hay un problema de fondo. El presupuesto de Nuevo León debe estarse definiendo a mediados de noviembre, es decir, en un par de semanas. El presupuesto de Nuevo León en buena medida depende de las participaciones federales, así están todos los estados del país. La federación es la riquilla, ¿verdad? Los estados no tanto. El problema es que el presupuesto federal se define hasta diciembre, un mes después. Sí. Entonces aquí se tiene que elaborar un presupuesto sin saber cómo va a llegar realmente el presupuesto federal. Se tiene una idea, pero no existe la certeza. Entonces, bueno, ya el gobierno del estado ha expresado cuáles son los planes prioritarios para los que va a pedir recursos, para el plan hídrico, para el tema de la línea 3 del metro, que lleva detenido varios años y que no se ha puesto en operación. Es una obra que se ha quedado ahí a medias, ¿verdad? Y nos interesa mucho el tema de educación y el tema de la salud. En el tema de la educación, recordarás que ahora que acaba de estar aquí López Obrador, anunció la creación de una universidad pública en el municipio de Anáhuac. Sí. Debe haber cuando menos otra universidad pública en la zona metropolitana de Monterrey. Solo existe la Universidad Autónoma de Nuevo León. Te recuerdo que el Frente Popular Tierra y Libertad, que maneja los ENDI, por años estuvo solicitando que se creara otra universidad pública. Nunca quisieron los gobernadores, ni el gobernador González Parás, ni el gobernador Rodrigo Medina. Decían, háganla privada. Y de hecho tenemos una universidad que jurídicamente es privada. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado no quería que hubiera más universidades. La Emiliano Zapata, que tenemos la mitad de los alumnos becados y les pagamos para que estudien, ¿verdad? Bueno, entonces López Obrador ya anunció la creación de una universidad pública en el municipio de Anáhuac, porque desgraciadamente aún la universidad pública tiene costos que son inaccesibles para la población. Y en algunas circunstancias yo me he enterado de cuotas de inscripción de 20,000 pesos o de gente que no se puede graduar porque no tiene para pagar los... ¿El título te sale de arriba de 10,000 pesos? Sí, lo cual es un absurdo. O sea, ¿por qué? Que te debo decir que este año ya desaparecieron los títulos en físico, ya no existen los títulos, salvo los que vienen ya en proceso, pero a partir del 18 de abril entró en vigor esa... ¿Y ahora qué te dan?
va a ser virtual. Tú vas a traer en tu teléfono tu título y tu cédula profesional y lo vas a poder bajar cada vez que quieras. Pero el título físico que conocimos, que hace años era de cuero, después se hacía en papel seguridad, y las cédulas plastificadas, bueno, ya no van a existir más. Ahora van a ser virtuales. Pero bueno, ya nos salimos un poquito. ¿Cómo le llevan? ¿Cómo es la relación con el Ejecutivo, con el Poder Ejecutivo, con el gobierno independiente? ¿El de aquí de Nuevo León? Sí. Pues es una relación de mucha cordialidad. Seguido platicamos pues con la secretaria de Educación, hay muy buena comunicación. Nos acompañó en el encuentro Sendy, con el secretario de Gobierno, que es un hombre que conocemos pues desde hace mucho, desde que era delegado del Infonavit, con Jorge Treviño. Tú me dirás de qué año, que yo recuerdo que en 2003 o en 2006, creo que en 2006, Manuel González fue candidato del PT para una diputación local. No ganó, pero de que fue candidato. Pues hay una buena química, hay una buena relación. química con el secretario general de Gobierno, ¿verdad? Y con el gobernador no se diga, ¿verdad? Aunque luego sus andanzas como candidato a la presidencia, pues lo alejaron un poco del proyecto alternativo de Nación, pero esencialmente hay una buena comunicación con él. De repente con sus ires y venires, por ejemplo, el miércoles el Congreso aprobó un punto de acuerdo llamando al gobernador a que sea prudente al referirse a los migrantes hondureños. Ya ves que dijo que los iba a deportar. Dice, oye, pues ni el Instituto de Migración hace eso, que es el que tiene las facultades, el gobierno del Estado no las tiene. Y el Instituto de Migración está en el plan de apoyarlos. Dice, oye, los migrantes no son ilegales, ni son criminales, hay que ayudarlos. O sea, es gente que ha sido expulsada de su país por un sistema económico que no funciona y que ellos no decidieron. Y si mucho me apuras, Honduras era parte de México, Eduardo. Sí. Ya no nos acordamos, pero la Nueva España llegaba hasta lo que hoy es Panamá. Y de hecho ellos celebran la independencia en la misma fecha que nosotros, porque la Capitanía General de Guatemala era parte de la Nueva España y fue parte de México independiente cuando menos hasta 1826 o 27, después decidieron independizarse, pero de origen ellos eran mexicanos. Y hay que seguirlos apoyando. Hay que seguirlos apoyando. Entonces sí nos preocupó que el gobernador hiciera una expresión de hay que sacar a los inmigrantes. Pues déjale la chamba a Donald Trump. Y ese fue el punto de acuerdo. Ese fue el punto de acuerdo. A lo mejor no fue un acto de cortesía con él, pero sí era necesario hacerle el señalamiento. Movilidad, transporte. Movilidad y transporte. Se están haciendo mesas de análisis. Hubo ayer, acaba de terminar una en el Congreso, y va desde el director de la Agencia de Transporte hasta Únete Pueblo, el que encabeza Rocío Montalvo, para analizar todas las aristas del problema. Y ahí te quiero señalar una cosa muy interesante. Un especialista nos decía ayer que el 70% de los viajes en la zona metropolitana son en automóvil, pero el 99% del presupuesto de construcción se destina al automóvil en términos de avenidas, en términos de pasos a desnivel. El otro 30% que va o se va caminando o se va en bicicleta o se va en transporte público, no hay infraestructura para ellos. Y es preocupante, por ejemplo, que en Londres, la capital de Inglaterra, el 70% de los viajes sean en bicicleta. O sea, es una ciudad donde la gente camina y se mueve de otra forma, y aquí estamos enamorados del automóvil, es hasta un símbolo de estatus. Entonces te lo comento porque en el presupuesto del año próximo se debe reflejar más obra para el peatón y para las bicicletas. Axel, un gusto haber platicado contigo. Este espacio Ventanilla 28 es un espacio para conocer qué están haciendo y qué bueno que traen una agenda ciudadana. Pues en eso estamos. Recordamos tus teléfonos y redes sociales. Sí, con mucho gusto. En Facebook es facebook.com/Partido del Trabajo. Hay uno en Facebook también personal, una red mía, que es Asael Sepúlveda M, porque mi segundo apellido es Martínez. En Twitter pues es PT Nuevo León, y también hay un Twitter Asael Sepúlveda. Asael, muchas gracias. Un gusto. Un gusto haberte saludado. Por y favor. Espero compartir en otra ocasión también. Claro que sí, muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad de platicar. Ya nos vamos, pásala Cuídate. bien, que tenga un excelente fin de semana.